Hola, hola Di Paola. La verdad de la milanesa hoy da un giro de 180 grados, porque si fueran 360 estaríamos en el mismo lugar, y cambia el tópico que nos hace comulgar a ustedes y a mí alrededor de estos videos. Hoy voy a hablar sobre algo que pasó el 18 de abril de 1922, muy cerca de la Ciudad Azul, que es donde yo nací. Me estoy refiriendo al caso que se conoce como el primer multihomicidio de la historia argentina, en donde el irlandés Matteo Banks mató en una misma noche a 8 personas. Y por supuesto que matar a 8 personas ya es gravísimo, pero lo que le agrega drama a todo esto es que 6 de esas 8 personas eran familiares suyos. El horror empezó a las 4 de la mañana del día 19 de abril de 1922. Matteo Banks se dirigía desde los campos familiares cerca de París con rumbo a la Ciudad Azul. El sulky en el que iba frenó frente a la casa del doctor Rafael Marquestó, y en un estado de fuerte nerviosismo Matteo le contó a Marquestó que acababa de matar a su peón Gaitán porque había asesinado a toda su familia. Le dijo además que había tapado los cuerpos de sus familiares antes de salir y que Loisa, otro de los peones, le había disparado en el pie antes de fugarse. Pero en realidad este relato era parte de la coartada de Matteo Banks, y según su tercera declaración todo comenzó mucho antes. Así que para entender todo un poco mejor, vamos con el relato judicial y la confesión del acusado. El 17 de abril de 1922, Matteo Banks pasó la tarde en uno de los campos familiares llamado La Buena Suerte y estuvo echando estrinina por la casa, un potente veneno que se usa comúnmente para combatir a los ratones. Mientras hacía esto, se le cruzó por la mente envenenar a sus familiares. Por la tarde, fue hasta el otro campo familiar llamado El Trébol, llevando en el sulky a sus sobrinas Anita y Cecilia, hijas ambas de su hermano Miguel Banks y Julia Dillon. Al día siguiente, o sea el 18 de abril, como a las 9 de la mañana y aprovechando que no había nadie en la cocina, echó en la olla del puchero una buena cantidad de estricnina y se fue nuevamente a La Buena Suerte. La distancia entre las casas de los dos campos eran aproximadamente de unos 5 kilómetros, así que entre las 10 y las 11 de la mañana llegó a La Buena Suerte. Se tomó unos mates con Dionisio y Sarita afuera de la cocina y antes de volver al Trébol repitió la misma acción que había hecho en el otro campo y volcó veneno en el puchero. Cuando llegó al Trébol, Miguel, desconfiando, le dijo: "Fuiste vos, che". Y viendo que el plan de envenenamiento había fracasado y que Miguel y Julia sospechaban de él, decidió matarlos a todos con su escopeta. Entonces se fue a La Buena Suerte con el sulky, más o menos a las 2 de la tarde, y cuando llegó, su hermano Dionisio le contó que había tenido que tirar el puchero porque estaba muy salado. Pasó parte del día cazando, esperó a que el peón Gaitán saliera a hacer una diligencia, y entonces Dionisio y Sarita quedaron solos. Cuando se empezó a esconder el sol, en un momento en que Dionisio pasaba de una pieza a otra, le pegó un tiro en la espalda y cayó. Sarita apareció gritando y entonces Matteo le pegó varios golpes en la cabeza con los caños de su escopeta, lo que originó que Sarita cayera al suelo. Matteo levantó a la nena, la llevó hasta un pozo, la tiró ahí adentro y como empezó a gritar fue a buscar la escopeta del peón Gaitán y la remató con 2 disparos. Matteo Banks volvió a la casa, agarró un colchón y puso a Dionisio encima, que todavía estaba vivo. Estuvo un rato con él, pero al darse cuenta que había llegado el puestero Rufino Gómez, Matteo, por miedo a ser descubierto, cerró la puerta de la habitación donde estaba Dionisio y salió a atender a Rufino. El puestero preguntó por Dionisio, Matteo le dijo que estaba enfermo haciendo reposo y que por favor volviera al día siguiente. Rufino Gómez se fue y Matteo volvió a la pieza. Recién entrada la noche, Matteo vio llegar al peón Gaitán, que se dispuso a desencillar en el galpón. Matteo tomó la escopeta, se acercó al galpón y sin mediar palabra le dio un tiro al peón. Volvió a la casa, cerró las puertas y emprendió el camino nuevamente hacia el Trébol. Llegó cerca de las 8 de la noche y al lado del galpón encontró a Loisa, el otro peón. Le dijo que tenía que acompañarlo hasta La Buena Suerte para ayudar a Juan Gaitán con los trabajos del campo porque Dionisio estaba enfermo. Loisa dijo que iría a caballo luego de cenar, pero Matteo insistió en que fueran de inmediato, así que se subieron al sulky rumbo a La Buena Suerte. En el camino, Matteo dejó caer el rebenque y le pidió a Loisa que se lo alcanzara. El peón bajó, caminó unos metros y cuando volvía para subirse al sulky con el rebenque en la mano, Matteo le dio un disparo y Loisa cayó al suelo. Al parecer, Loisa volvió a pararse y le disparó en la bota izquierda con un revólver. Finalmente, entre enredos de tiros, Loisa quedó moribundo y quejándose mientras que Banks se logró subir al sulky y volver hacia el Trébol. Cuando llegó, Miguel y Julia le preguntaron si quería cenar, pero Matteo les dijo que no y se fue a su habitación a esperar que todos estuvieran acostados. Aproximadamente a las 11 de la noche, Matteo se levantó, fue hasta la ventana del cuarto de su hermana Mariana y golpeó. Mariana respondió al llamado, preguntó qué pasaba y Matteo le dijo que se levantara para ir a La Buena Suerte porque Dionisio estaba peor de salud. Ambos salieron de la casa rumbo al lugar donde Matteo había dejado el sulky. En el camino, a unas 2 cuadras más o menos de la casa, Matteo esperó a que su hermana estuviera delante suyo y la fulminó con un disparo por la espalda. Matteo volvió a la casa del Trébol y se fue hasta la puerta del dormitorio de Miguel. Golpeó y le pidió a Julia que le hiciera un té porque se sentía descompuesto. Julia dijo que sí y Matteo se fue a su habitación a esperar. Cuando Julia se acercó al cuarto, Matteo desde adentro le dio un tiro.
Al grito de Julia salió Miguel de su pieza y cuando estaba a unos 2 pasos afuera de la puerta de la de Mateo, desde adentro de la habitación le pegó un tiro y Miguel cayó sentado. Mateo salió de la pieza, disparó nuevamente hacia el patio y se escondió detrás de unas plantas. Miguel se paró y cuando estuvo frente al cuarto de las niñas de la casa, Mateo le disparó nuevamente, aunque no se sabe si dio en el blanco, porque Miguel siguió caminando y se fue a su pieza, al parecer sin ver a Mateo que seguía escondido. Cuando pasaron los tiros, Cecilia empezó a llamar a su tía María Ana. Mateo le dijo a su sobrina que su tía estaba en el comedor y nuevamente el asesino se refugió en su cuarto totalmente a oscuras. Cuando Cecilia se acercó al cuarto de Mateo, preguntó si estaba ahí adentro. Mateo no le contestó. Cecilia se acercó más todavía y cuando estuvo casi frente a la puerta, Mateo desde adentro le disparó. Cecilia dio unos pasos para adelante y cayó. Después de esto, Mateo fue nuevamente en Sulky a la buena suerte, porque había dejado vivo a Dionisio y entonces con su escopeta le pegó un tiro que lo mató inmediatamente. Cerró la puerta de la habitación con llave y se volvió nuevamente para el trébol. Fue directamente a la pieza de Miguel y vio que todavía estaba vivo. Miguel le pidió a Mateo que llamara a su esposa Julia, pero Mateo le pegó un tiro que lo terminó de matar. El asesino fue hasta su pieza, sacó ropa y tapó los cadáveres. Por último encerró a las niñas que quedaban en la casa, Anita Banks y María Ercilia Gaitán. Después se subió al sulky en la entrada del trébol y se dirigió a la casa del médico de la familia, Rafael Marquestó, a fin de comunicarle que acababa de matar a Gaitán porque había asesinado a toda su familia y pedirle que lo llevara en su auto hasta la Ciudad Azul. Cuando llegó entonces a la calle Necochea número 773, y acaba un dato de color, a escasas 4 cuadras de donde pasé toda mi infancia y mi adolescencia, Mateo encargó ataúdes para los muertos y se comunicó con Agustín Carús, un abogado y político conservador de aquel entonces, quien le recomendó que se presentara ante la policía. Este tremendo relato nace de la tercera declaración de Mateo, en donde se reconoce como el único autor de los asesinatos y en donde expresa que la razón de todo esto era sencillamente quedarse con toda la hacienda familiar. Es una versión que está un poco desordenada, porque como se comenta en la reconstrucción de los acontecimientos, el orden de los asesinatos, principalmente los que sucedieron en el trébol, son distintos a como los cuenta Mateo Banks en su tercera declaración. Por ejemplo, Mateo cuenta que la primera persona que asesinó después de haber asesinado a Eloisa en el trébol fue su hermana María Ana, pero teniendo en cuenta que Miguel tenía un revólver debajo de la almohada, el relato es bastante inverosímil. Y por el contrario, primero mató a su hermano Miguel para evitar resistencia, después a su cuñada Julia y después recién a su hermana María Ana, que estaba intentando huir para salvar su vida. Y realmente esta tercera declaración es un punto fundamental en el caso, porque en la primera Gaitán había sido el autor de los hechos. En la segunda, si bien Gaitán había sido el autor de los asesinatos, el peón le habría ofrecido a Mateo asesinar a su familia por algún conflicto que habrían tenido los Banks. Y Mateo habría accedido, aunque terminara asesinando a Gaitán y a Eloisa finalmente. Pero en la tercera reconoce su culpabilidad, aunque en la cuarta diga que su declaración anterior era falsa porque había sido torturado por la policía para inculparse. Así que palabras más, palabras menos, la justicia resolvió que la tercera declaración era la válida y que Mateo Banks había sido el único autor de los asesinatos. ¿Pero en qué se basó toda esta decisión? Bueno, como primera medida, días antes de los asesinatos, Mateo Banks había falsificado un documento aparentemente firmado por su hermano Dionisio, en donde su hermano le otorgaba a Mateo Banks unas cabezas de ganado para poder venderlas. Pero el peritaje llegó a confirmar que la firma había sido falsificada por el mismo Mateo. Por otro lado, en el altercado que Mateo relata haber tenido con Eloisa, cuenta que el peón le disparó en el pie izquierdo, y si bien el peritaje reconoció que había pólvora y realmente había un agujero en su bota, el pie no tenía ningún tipo de lesión, lo cual indicaba que el tiro existió, pero cuando la bota no estaba puesta en el pie de Mateo. También se encontró el frasco de estrinina que se usó para el primer intento de asesinato en el mismo lugar en que Mateo dijo que lo había dejado. Y esto la justicia lo tomó como un punto fundamental para entender que Gaitán no había tenido absolutamente nada que ver con ese intento de asesinato, tal y como lo relata Mateo en su primera declaración. Por otro lado, María Ana había solicitado la presencia de una de las hijas de Gaitán, llamada María Josefa, para realizar ciertas tareas en el campo. Y se documentó que unos días antes de los asesinatos, Mateo se presentó en la casa de la esposa de Gaitán para pedirle que no mandara a su hija al trébol. Se dice que esto el asesino lo habría hecho para que no existieran otros testigos en el lugar. Y el dato de color es que el mismo día de los asesinatos, María Josefa se salvó de estar en el campo porque tuvo que volver a la casa de su madre a cuidarla porque estaba enferma. Y para terminar de afirmar la inocencia del peón Gaitán con respecto al envenenamiento de la gente que vivía en la buena suerte, tenemos que decir que uno de los testigos relató que el peón salió a las 9 de la mañana a llevar a su hija María Josefa a la estación París
para que pudiera volver a la casa de su madre, como dijimos recién. Y recién a las 10 de la mañana Dionisio empezó a cocinar, por lo tanto era imposible que Gaitán haya sido culpable del envenenamiento. El clan Banks era una familia de descendencia irlandesa, y para tomar dimensión de la importancia que tuvo todo esto hay que entender que el caso rompía con ciertos tabúes. No solamente rompía con la conciencia sarmientina del inmigrante como poseedor de virtudes, sino además se metía con dos conceptos fundamentales en la sociedad: la familia y el trabajo. Por otro lado, los crímenes sucedieron cuando la prensa ya estaba consolidada como la gran tribuna de la sociedad. Y por esto mismo el caso de los Banks trascendió los límites de lo judicial y lo policial y se convirtieron en conmoción popular. Fue uno de los primeros casos que la prensa siguió con muchísimo detalle y presencia. Los Banks eran una familia muy cerrada que solamente se vinculaban con otros integrantes de la comunidad irlandesa. Y cualquier vínculo que se salía de ahí era considerado como una traición. Y acá aparece uno de los grandes conflictos de Mateo con su familia. Mateo se había casado con Martina Gainza, que si bien era una persona que venía de una familia acaudalada, en realidad no tenía sangre irlandesa. Esto se sumaba a que Mateo era aficionado al juego y aparentemente en 1921 había perdido toda su fortuna teniendo que vender parte de su empresa familiar a sus hermanos. Las dos nenas que quedaron con vida en el cuarto que Mateo cerró después de los asesinatos eran Anita Banks, hija de Dionisio, y María Ercilia Gaitán, que era hija del peón. Y te estarás preguntando por qué no las mató. Bueno, en realidad porque no era necesario. Primero porque ninguna de las dos nenas habían visto nada, ninguna era testigo porque estuvieron siempre adentro del cuarto. Y además, por parte de Anita, Mateo de todos modos iba a tener que compartir la herencia con la madre de Anita, que estaba internada en un hospital psiquiátrico, y otra hermana que tenía en Irlanda. Y por parte de María Ercilia Gaitán, la coartada de que el peón Gaitán había sido el asesino de toda la familia no iba a tener ningún tipo de sentido. Después de la condena a cadena perpetua, su abogado Larraín alegó que había habido defectos procesales y el juicio se realizó por segunda vez, pero trasladándose a los tribunales de La Plata. Y acá la sorpresa fue que Mateo nombró como su abogado defensor a Antonio Palacios Cini, un célebre abogado conocido por sus éxitos en casos difíciles. Y el asunto era que Cini era un abogado carísimo, y te estarás preguntando, y todos se preguntaban, ¿quién pagaba los honorarios de Cini? Bueno, en realidad nadie. Cini sabía que si ganaba el juicio iba a tener tremenda publicidad. Y entonces diseñó una estrategia. Le dio una pastilla de cianuro que en realidad no tenía nada a Mateo y le dijo que en un momento del juicio se levantara, proclamara su inocencia y se tomara la pastilla. Cini aseguraba que esto iba a poner al tribunal a favor de Mateo y por supuesto no había perdido el tiempo y le había vendido la exclusiva al diario Crítica que estaba cubriendo el juicio. En un momento de la sesión, Cini empezó a hacerle señas a Mateo para que se tomara la pastilla, pero en realidad no pasó nada. Según dice Roberto Talice en un libro en donde relata anécdotas como redactor del diario Crítica, al parecer a último momento Mateo desconfió. Lo que queda de la historia no es demasiado. El tribunal confirmó la sentencia y en 1924 Mateo Banks fue trasladado al penal de máxima seguridad de Ushuaia, en donde compartió con asesinos famosos como por ejemplo Cayetano Santos Godinos, alias el Petiso Orejudo. En 1949, favorecido por reducciones de la pena gracias a su buena conducta, Mateo Banks recuperó su libertad. A Azul, por supuesto, no pudo volver por la sentencia social que cargaba su nombre, así que tuvo que cambiar su identidad a Eduardo Morgan y se fue a vivir a Buenos Aires. Alquiló una habitación en una pensión del barrio de Flores y el mismo día de la mudanza, en el baño compartido de la pensión, se desnucó a los 77 años. El tiempo dejó atrás la historia de Mateocho, que era el nombre con el que lo bautizó la prensa. Pero hoy, a casi 100 años, la verdad de la milanesa resucita el horror y recuerda la verdad sobre el caso Banks. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, tampoco te olvides de activar la campanita, así YouTube te avisa cuando hay una nueva verdad de la milanesa. Pon un comentario, pon un me gusta y hasta la próxima.